Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel fue vista frente a la casa de Kerem Bürsin. ¿Volvieron? ¿Qué dijo Hande al respecto? Te lo contamos todo ahora mismo. La noche del jueves, las calles tranquilas del exclusivo barrio de Bebek en Estambul fueron interrumpidas por la aparición inesperada de una figura muy conocida del mundo del espectáculo. Hande Erçel, la querida actriz turca y rostro de muchas marcas importantes, fue captada por los paparazzis justo frente a la residencia de su exnovio, el también famoso actor Kerem Bürsin. Las imágenes no tardaron en inundar las redes sociales. En ella se puede ver a Hande bajando de un coche negro con vidrios polarizados, visiblemente nerviosa pero decidida, observando alrededor antes de tocar el timbre de la casa de Kerem. Lo más llamativo fue que, tras unos minutos de silencio, la puerta se abrió y el propio Kerem salió a recibirla. Ambos mantuvieron una conversación breve en la entrada, que no pasó desapercibida para quienes estaban atentos. No vine a causar problemas. Solo necesitaba hablar contigo, se alcanzó a leer en los labios de Hande, según uno de los testigos presentes en el lugar. Aunque ninguno de los dos se mostraba particularmente feliz ni molesto, el ambiente era claramente tenso. Recordemos que Kerem y Hande vivieron una relación que comenzó durante la grabación de la serie Senkal Kapmi, que durante más de un año fue la favorita del público. Sin embargo, la pareja anunció su separación hace ya varios meses, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces, se les ha vinculado con otras personas, pero siempre han evitado hablar abiertamente del tema. Lo curioso de esta visita nocturna fue que, según fuentes cercanas a Kerem, él no esperaba ninguna visita. Una amiga del actor, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró: Kerem estaba descansando. La llegada de Hande fue totalmente inesperada para él. No sabíamos si abriría la puerta. Después de varios minutos de conversación, los dos actores entraron a la casa. Aunque no se sabe qué pasó dentro, los paparazzis que esperaron hasta altas horas de la noche informaron que Hande salió sola alrededor de las 2:30 de la mañana con una expresión tranquila pero seria en el rostro. Al ser abordada por la prensa, respondió de forma breve pero contundente. Fue una conversación necesaria. A veces hay cosas que deben decirse cara a cara. No es lo que imaginan. Estas declaraciones, lejos de calmar a los fans, aumentaron la especulación. En las redes sociales, muchos comenzaron a preguntarse si esta reunión significa un nuevo comienzo o simplemente el cierre definitivo de un ciclo. Una seguidora escribió en Twitter: si Hande fue a buscarlo, algo fuerte debe haber pasado. El corazón nunca miente. Las teorías no se hicieron esperar. Algunos medios digitales comenzaron a hablar de una posible reconciliación secreta, mientras que otros sugirieron que podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos. Dado el reciente movimiento en las agencias de representación de ambos actores. Aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada, lo cierto es que esta inesperada visita ha puesto nuevamente a Hande y Kerem en el centro de atención mediática. Durante el fin de semana, tanto Hande como Kerem fueron vistos en diferentes puntos de Estambul, pero esta vez por separado. Hande fue fotografiada en una cafetería en Nianta acompañada por su hermana y su sobrina Mavi, con quienes parecía estar muy relajada. Sin embargo, los reporteros no tardaron en acercarse y preguntarle directamente sobre su encuentro con Kerem. Lo que ocurrió esa noche pertenece a nuestra vida privada, respondió con firmeza pero sin perder la sonrisa. Agradezco el interés, pero no tengo más que agregar. Su respuesta, lejos de cerrar el tema, alimentó aún más la curiosidad de sus seguidores y de los medios. Por su parte, Kerem también fue abordado por la prensa al salir de un gimnasio en Etiler. Al principio, intentó esquivar las preguntas, pero finalmente comentó con una sonrisa ambigua: a veces las personas necesitan aclarar cosas. No todo lo que pasa tiene que convertirse en un espectáculo. Esa frase fue interpretada de múltiples maneras, y en cuestión de horas se convirtió en tendencia en Twitter bajo el hashtag #KerHande.
En medio de esta tormenta mediática, algunos fanáticos comenzaron a compartir antiguos momentos de la pareja en redes sociales, entrevistas, escenas románticas de la serie que protagonizaron juntos y videos de sus viajes. La nostalgia parecía haber tocado una fibra sensible en el público, que no dejaba de pedir una segunda oportunidad para esta historia que traspasó la pantalla. Mientras tanto, varios expertos en entretenimiento especulan que todo esto podría tratarse de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto en común. Una reconocida periodista del espectáculo turco, Ayşe Yıldız, comentó en su programa: "No sería la primera vez que una pareja mediática utiliza una historia personal para generar expectativa en torno a una producción. Sabemos que tanto Hande como Kerem están evaluando nuevos guiones, y los productores serían los más felices si esta ola de atención se traduce en rating. Aún así, hay quienes defienden la autenticidad del reencuentro". Una fuente cercana a Hande, que prefirió no revelar su identidad, declaró: "Ella no es de las que hacen este tipo de movimientos por publicidad. Si fue a verlo, es porque había algo realmente importante que necesitaba decir. No juega con sus emociones ni con las de los demás". La tensión no ha hecho más que aumentar desde aquella noche en Bebek. Ayer por la tarde, varios medios informaron que Kerem fue visto saliendo de la misma casa, con una maleta en la mano. No se sabe si fue un simple viaje de trabajo o si hay cambios más profundos en su vida personal. Sin embargo, una fotografía tomada por un fan muestra a Kerem viendo su móvil con una expresión seria, lo que muchos interpretaron como señal de que algo más grande se avecina. En redes sociales, la comunidad de fans se encuentra dividida. Algunos celebran la posibilidad de una reconciliación, otros advierten sobre el riesgo de reabrir heridas pasadas. Pero lo que nadie puede negar es que la química entre ellos sigue siendo tan poderosa como cuando comenzaron su historia de amor frente a las cámaras. Un usuario comentó en Instagram: "No importa cuántos años pasen, ellos siempre tendrán esa conexión especial. Lo que sea que estén viviendo, ojalá encuentren paz". Otro fue más escéptico: "No quiero que se lastimen de nuevo. A veces es mejor dejar las cosas en el pasado". En las próximas semanas, se espera que ambos actores hagan apariciones públicas por motivos laborales. Hande tiene programada una entrevista para promocionar una campaña de moda, mientras que Kerem será parte de un evento benéfico a favor de los derechos de los animales. Las miradas estarán puestas en cada gesto, cada palabra, cada interacción. Y así, lo que comenzó como una simple visita nocturna se ha transformado en un fenómeno mediático que ha sacudido el mundo del espectáculo en Turquía y más allá. ¿Fue el inicio de una nueva etapa? ¿O el capítulo final de una historia que aún necesitaba un cierre digno? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans seguirán atentos, esperando cualquier señal que les permita soñar un poco más con la magia de aquel amor que alguna vez les hizo creer en los finales felices. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir el video con sus amigas. Nos vemos en el próximo escándalo del corazón.